Bienvenidos, esta es la cuarta entrega de la conversación con el doctor Sergio Aguayo, el doctor también Leonardo Curcio y su servidor Luis Alberto Medina para abordar los temas de seguridad o inseguridad, como usted mejor se quiere identificar en México y lo que impacte también en el mundo o lo que esté pasando en el mundo e impacte en México. Y pues el tema obligado es el juicio a Genaro García Luna. Se ha confirmado que su esposa es la única testigo a su favor. El testimonio del rey Zambada ayer, que significa los testimonios por supuesto, el de Beitia, el exfiscal de Nayarit, muy esperado la semana pasada, que hicimos una narrativa del horror de lo que estaba ocurriendo, pero empezamos, Leonardo, porque esto, pues todavía, yo creo que ya esta semana culmina. Adelante, bienvenidos, Hola, doctores. hola Luis Alberto, Sergio, ¿cómo estamos? Pues bien, a media semana, casi, no es media semana, es apenas martes. Apenas, sí, lo vamos a Bueno, ver. pues parece como si fuera media semana ya a estas alturas con tantas cosas como han ocurrido. Oye, llega a su clímax el juicio, Sí. hay muchas declaraciones, hay muchísimos elementos efectivamente en discusión, pero pocas pruebas, pocos elementos concluyentes, y tú perfilabas ya el día de ayer, Sergio, una hipótesis. ¿Por qué no se la cuentas al auditorio? Eh, sí, la hipótesis es que pareciera que estamos ante una negociación del Departamento de Justicia con Genaro García Luna y tal vez con la participación de México. Pero antes de llegar a eso, unos antecedentes. En la historia, en la vida, la justicia empieza con la verdad. No hay de otra. Esa es la ecuación clave. Y en el caso de los juicios a los mafiosos, al crimen organizado, esa ha sido la pauta seguida en Estados Unidos, donde valoran muchísimo la evidencia. Como antecedente estaría el juicio de la comisión de en 1986, en el otoño. Juzgaron a los capos, a los jefes de las 5 familias neoyorquinas y ante un jurado al que presentaron ríos de información acumulada durante años por la DEA, el FBI, las policías de Nueva York, el Departamento de Justicia, en fin. El momento cumbre fue cuando mostraron unas fotografías de los capos mafiosos entrando a una casa de Staten Island en donde realizaban una de sus cumbres periódicas. Lo mismo se anticipaba para el juicio de García Luna, porque el Departamento de Justicia había hablado de 1.300.000 cuartillas de documentos, de centenares de horas de grabaciones en donde estaba la voz de Genaro García Luna. Eso nos habían anticipado. Y pues también nos habían dicho que el juicio duraría un par de meses, cuando menos, y de repente, de manera sorpresiva, la semana pasada nos informan que el juicio se recorta a menos de un mes. Empezó el 17 de enero, le faltan unos cuantos días para que termine. Y en ese sentido, la pregunta es inevitable. Eh, en el último mes solo hemos escuchado opiniones, ya lo adelantaba Leonardo, pero no evidencia. Opiniones sobre todo de criminales mexicanos y de algunos policías también, que iban dando testimonios sobre la complicidad entre el gobierno, los gobiernos mexicanos y los criminales. Pero la pregunta es, ¿por qué no presentó la evidencia el Departamento de Justicia que tanta especulación o expectativas había despertado? Y es ahí donde lanzo como hipótesis la posibilidad de que haya habido ya una negociación entre las autoridades de Estados Unidos y Genaro García Luna para que testifique en contra de otros personajes. Inevitable pensar en el expresidente Felipe Calderón o tal vez Vicente Fox, no lo sé. No puede uno Porque en anticiparse. el del testimonio de Zambada se deduce que los sobornos empezaron siendo Genaro, en este caso titular del AFI, o sea, desde el sexenio de Fox, Sergio. Así se queda uno con la impresión, bueno, ninguno de estos capos tomó fotos,
la oficina de la DEA en México tan poderosa, la oficina del Paso, el Centro de Inteligencia del Paso tan omnipresente sobre las comunicaciones mexicanas, no grabaron una sola conversación con Genaro García Luna, con Palomino, con algunos de sus segundos. Pues no lo sabemos, solo que pues iba a decir una palabra muy fuerte, pero nos engañaron, nos dejaron con las ganas de saber exactamente qué pasó en el caso de Genaro García Luna, que a como pinta está lejos de haber terminado. Pero a ver, doctor Aguayo, yo le preguntaría, como dicen los abogados, a confesión de parte, relevo de pruebas. Es decir, entiendo que se necesitan testimonios y qué buen paralelismo que hace con lo del 86 y con los maxi procesos que todos esperamos que así deben de ser, ¿no? O también la máxima del periodismo, si tu mamá te dice que te pruebe, compruébalo. A ver, pero son testimonios no menores de un Abeitia, un exfiscal de Nayarit, que narró el horror. Es decir, que él mismo confesó y decía, a ver, ¿cómo puedes probar lo que estás diciendo de los acuerdos con los Beltrán Leiva y el terror que sembraron en Nayarit? Los acuerdos con los narcos, él dijo, no son por escrito, no quedan por escrito, son acuerdos verbales. Lo que el testimonio de Rey Zambada también, que fue parte del que declaró con el Chapo Guzmán y está ahorita en cadena perpetua. A lo que voy es, no están declarando cualquier persona, es gente ya procesada, una Beitia que tiene más de 20 años ya de que está purgando una condena en Estados Unidos. La gente se pregunta, y yo también me pregunto, yo también junto con ustedes, obvio, somos rigurosos, pero ¿esos testimonios no tienen la suficiente validez, doctores? Le pregunto, doctor Aguayo. En la tradición estadounidense, sí, por supuesto que importan, crean el contexto para que el jurado valore las pruebas. Si nos vamos a otro caso muy famoso, el de Al Capone, 1931, hubo testimonios que explicaban de que Al Capone usaba ropa interior de seda. Lo menciono porque fue lo que provocó más indignación en una sociedad empobrecida por la Gran Depresión. Pero también el Departamento del Tesoro, los contadores del Servicio de Impuestos, dieron evidencia de que había evadido impuestos y lo condenan con base en la evidencia y, por supuesto, asociada con la criminalidad. La investigación sobre la participación de la mafia, la posible participación de la mafia en el asesinato de Kennedy, eso fue en los años 70. El Congreso creó una comisión, se basó en evidencia y aun cuando había indicios, testimonios de que sí había participado la mafia, tuvieron que concluir que no había evidencia. A lo que me refiero no es a lo que dicen, por supuesto, es un horror, pero hasta donde yo recuerdo, el único que entregó unas facturas fue Villarreal, y no sobre el caso directo de García Luna, sino sobre la presunta responsabilidad de corrupción entre un diario de la capital y Humberto Moreira y Genaro García Luna. En este caso, lo que más llama la atención, después de un mes, es la poca evidencia presentada por el Departamento de Justicia, no por los criminales. Uno entiende que no van a acumular pruebas en su contra, pero sí el Departamento de Justicia. Esa es la gran interrogante. Sí, pero sí pruebas de que a ciertas cosas se deben no cumplir. Yo recuerdo muy bien, los italianos empezaron con esto de los testigos protegidos, los arrepentidos, y uno de los temas, Luis Alberto, Sergio, es que el relato debe tener coherencia interna y externa, ¿no? Hay cosas que de pronto dicen, ¿en serio? Se reunían en el Champs-Élysées. Por cierto, Sergio, decía en el Champs-Élysées que era como el comedero preferido de los políticos, que el CISEN tenía micrófonos en cada mesa, pues ahí históricamente se han hecho todos los complots de la historia política reciente del país. Por tanto, habría que ver, Luis Alberto, si el Champs-Élysées estaba abierto todavía en el momento que lo dicen. Ha habido muchas inconsistencias que los periodistas han venido probando. Por ejemplo, en el testimonio de Villarreal, pues resulta que dice que visitó la plataforma México un año antes de que se inaugurara, o que entregaron el famoso Pegasus
un año antes de que estuviera comercializado. En fin, hay ciertas cosas en el relato interno que en los testimonios, y por supuesto en la coherencia externa, no dan. Pero a mí me sorprende mucho, Sergio, que teniendo en este caso el Champs-Élysées, que era el comedero político número uno, que la inteligencia mexicana no tuviera información. Primera, pero hoy sabemos por revelaciones que tanto Felipe Calderón como Peña Nieto, dos presidentes de este país, fueron intervenidos sus teléfonos. Y yo me pregunto, déjame decirlo irónicamente, ¿qué nos hace falta una guacamaya 2 para que nos venga a decir todo lo que decía Genaro García Luna? Porque todas las fuerzas de seguridad americanas no nos lo pueden decir, Sergio. Pues sí, esa es la interrogante, sobre todo conociendo, y he leído juicios, y creo que ustedes también, de las testimoniales, que van acompañados siempre de evidencia. No fundamentan, no acusan a alguien si no cuentan con testimonios y con evidencias fácticas, fotografías, videos. La ley se los permite, sobre todo en el caso de que cuando ya se va a Miami Genaro García Luna, ahí estaban en territorio estadounidense, seguramente le grabaron conversaciones de diverso tipo. ¿Por qué no saca ninguna? Oye, ni su entrevista con la DEA en Texas la grabaron bien, que porque le faltaban pilas a la grabadora. O sea, a ese grado hemos llegado casi de trompetilla, Sergio. Pero negociar para qué entonces, digo, a ver, doctor Aguayo, como decía usted, no han sacado pruebas porque pareciera que estamos frente a una negociación para que, o porque no le conviene entonces a la DEA de Estados Unidos que Genaro García cante todo o que se den a conocer esas pruebas porque muchos, o se desestabilice Estados Unidos, porque siempre recuerde, a ver, aquí ponemos los muertos y los heridos, allá se consume la droga y nunca vemos que caiga un capo gringo, ¿no? O una autoridad gringa de alto nivel. Entonces, estaríamos frente a eso, doctor. ¿Cree usted la hipótesis? Podemos especular todo lo que querramos, pero regreso al punto de partida, la ecuación clave, verdad y justicia. Existe en México un pacto de impunidad, de protección de los presidentes a los altos funcionarios inmiscuidos en el contrabando de narcóticos o antes de alcohol durante la prohibición. En los archivos sí hay evidencia, archivos mexicanos y estadounidenses, sobre esa participación, pero reservan muchísimo la información que va al corazón de la complicidad. En otras palabras, hasta dónde llega el pacto de impunidad al interior de México entre los presidentes, pongamos. Caso de Alemán. Miguel Alemán tuvo una gran amistad con un embajador, Dwight Morrow, William O'Dwyer, que tenía nexos con la mafia neoyorquina, con Frank Costello. Nunca proporcionaron la evidencia sobre tal vez alguna relación, porque arropando este pacto de impunidad al interior de México, existe un entendimiento, un pacto de impunidad entre los gobiernos de México y Estados Unidos. Entonces, sí, a mí no me sorprendería que hubieran llegado a un acuerdo el gobierno actual con la DEA, con Washington, decir, pues cedemos en esto, pero tú logra esto para aquello. Lo ignoro, no quiero especular. Yeah. Oye, estamos llegando, digamos, al final de una etapa. Ahora con algunas revelaciones, pues sale salpicado también Gabriel Regino, el gobierno del entonces, el jefe de gobierno López Obrador. Ahora hay el tema que si parte del dinero fue también a una de sus campañas. Ya puestos a cantar la ópera, puedes cantar Rigoletto, Nabucco, decir lo que quieras en el testimonio. En México la jornada está diciendo, o está anticipando que nos vamos a quedar sin saber la profundidad del vínculo político-criminal y dice, México debería hacer su parte, Sergio, y empezar a investigar el tema. El viernes nos dio una probadita el titular de la UIF diciendo que no había podido proceder contra Cárdenas Palomino. ¿La historia debería tener ahora un capítulo mexicano, Sergio? Ya lo tiene desde hace mucho. En realidad, en México hemos ido avanzando en los últimos 20 años, en este siglo sobre todo, para entender los niveles de complicidad entre los gobernantes y los criminales, entre gobernantes y criminales, casos específicos, y hemos ido sacando evidencia, proceso.
desde que se funda, se convierte en el cronista de la violencia criminal. Política también, pero la criminal ha cubierto muchísimo, y luego se han sumado otros diarios, El Universal, Reforma, La Jornada, es decir, es en el norte, Río 12, Z, la historia de Z se construye, del semanario de Tijuana, se construye sobre las revelaciones de lo que hace y deja de hacer el crimen organizado en Baja California. Ya lo hemos sacado. Lo que no ha habido es la voluntad de presidentes para abrir los archivos que nos permita ir al fondo y verificar qué está pasando. El caso de los militares, de los archivos militares y los Guacamaya Leaks lo ejemplifican perfectamente. Hay un forcejeo feroz entre las comisiones de la verdad, la de Yotzinapa y la de la Guerra Sucia, para que abran totalmente los archivos. Y bueno, pues les abren una parte, les cierran otra, y ahí estamos porque no hay el temor, un temor de que, tal vez porque no entiendan bien hasta dónde llega la complicidad. Te decía un capítulo judicial, Sergio. O sea, un gran juicio en México. Digo, está declarando el rey Zambada y uno se pregunta, ¿y el Mayo Zambada en México no lo va a perseguir nadie? Digo, yo entiendo que haya un ánimo de perseguir políticamente a los responsables, pero también supongo que hay que perseguir a los delincuentes y hacer un juicio en contra de ellos. Lo intentó Carpizo en el 93. Ha sido el que ha mostrado más interés. Pero bueno, no llegó muy lejos porque no pudo, no se lo permitieron, y él mismo se autolimitó. Y lo que ha dicho el presidente, doctores, a ver, Sergio Aguayo, a ver, no, lo que dijo el viernes, que van por la riqueza de García Luna, es decir, ¿no ves la voluntad, no ves la precisión o que podamos llevarlo, dependiendo de lo que el jurado determine? ¿No creen que Genaro aquí vaya procesado? Bueno, yo puedo hablar, me regreso a la ecuación verdad y justicia. Yo me meto, mi trabajo o nuestro trabajo está en la verdad, porque la parte judicial corresponde a las autoridades, y ahí pues yo no he visto muy decidido a la Fiscalía General de la República para perseguir este tema, vamos, ir al fondo del asunto. En el caso de la verdad, pues dicen que sí, pero no abren los archivos, no abren los expedientes para poder ir al fondo de los casos. Te pongo un ejemplo, Luis Alberto. El expediente sobre el caso Cienfuegos, el que difundió la Fiscalía General de la República. Si tú lo revisas, está lleno de tachaduras, no te dice nada realmente, cuando lo que deberíamos tener es acceso a todos los expedientes de ese caso y a todos los expedientes, al 1.300.000 hojas del caso García Luna, para que verificáramos qué pistas no siguieron, qué pistas sí profundizaron, pero no judicializaron, porque no es lo mismo verdad que justicia, es esa tensión permanente. Y sostengo, en verdad hemos avanzado, en justicia muy poco. Desgraciadamente. Pues son días muy emocionantes, Luis Alberto, Sergio, Sí. que irán dando pues información día a día, y estoy seguro que tendremos motivo en otro de nuestros diálogos de profundizar en todos los nuevos y en muchos sentidos fascinantes elementos. Totalmente de acuerdo, y bueno, vamos a esperar entonces, doctores Leonardo o Sergio, en qué termina esto. Vamos viendo qué dice la esposa de Genaro García Luna, bueno, que ya es predecible, pero sí, se acortó. A todos nos dejó también así con un tono de decir, ¿cómo? Decir, una expectativa muy grande, y estamos viendo otra cosa de lo que se decía el juicio del siglo, ya no lo está haciendo, y desgraciadamente ojalá que no terminemos en un vodevil, ¿no? Como se está diciendo. Vamos a esperar, ojalá hasta podemos a lo mejor improvisar. Veremos qué pasa de aquí a estos días, y por supuesto nos juntamos. Un placer como siempre, apreciado doctor Sergio Aguayo y doctor también Leonardo Curcio. Nos Abrazo. vemos en la siguiente. Un abrazo y hasta la próxima semana.
Esto fue la cuarta entrega de la conversación con el doctor Sergio Aguayo, con su servidor Luis Alberto Medina y el doctor Leonardo Curcio. Nos vemos en la siguiente a través del canal de YouTube. Comparta esta publicación, esta transmisión en el canal de YouTube de Proyecto Puente y por supuesto en sus redes sociales. Comparta para generar la conversación. Nos vemos.